Ya estoy aquí otra vez. Venga, sobre la ansiedad y el estrés, os he preparado un mapa conceptual que en su parte inicial trata aspectos como los que se vienen tratando respecto a las otras emociones, porque está sacado del mismo libro de Emoción y Motivación. Es decir, voy a hablar de estrés como introducción, una definición básica, después afrontamiento, consecuencias y una conclusión, por ser breve, ¿vale? Y luego he añadido unos apartados del libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, porque trata del estrés desde otra perspectiva, o sea, no tan técnica, digamos, no tan con tanta minuciosidad y tanto tecnicismo, sino desde una perspectiva un poco más cercana, más próxima al conocimiento general, digamos, y también lo pone en relación con la salud y la medicina, ¿vale? A ver, el estrés es un proceso psicológico adaptativo que implica actividades tanto emocionales como motivacionales. ¿Vale? Forma breve. Los desencadenantes son principalmente de carácter psicógeno, quiere decir, te afecta a la psique gravemente. Por ejemplo, grandes cataclismos, acontecimientos vitales importantes, alteraciones de las rutinas cotidianas. Por ejemplo, grandes cataclismos, pues imaginaos, por ejemplo, cuando vivimos aquí los atentados del 11M, ¿no? Hay gente que aún hoy día no se ha quitado el estrés de encima. Yo personalmente, según se acerca el 11M, es como que no... Esa es como... A ver cómo lo explico. Es como que se queda incrustado en la memoria. Somos fundamentalmente agua. Y impactos tan grandes como eso se quedan en la memoria de las células. Yo llego a esa conclusión porque es que pasan los años y no... Es un estrés que te deja marcado para toda la vida. El estrés que vivimos en esa despertar, esas primeras horas de la mañana y los días siguientes, es que no... Eso el cuerpo no lo olvida. Bueno, grandes cataclismos puede ser eso. Acontecimientos vitales importantes puede ser, por ejemplo, una boda. Organizar una boda. Te puedes estresar mucho también. Y alteraciones de las rutinas cotidianas, pues simplemente que te cambien el horario de trabajo, por ejemplo. También existen estresores biogénicos que actúan directamente sobre los núcleos neurológicos, elicitando respuesta de estrés sin la mediación de procesos psicológicos. Quiere decir, por ejemplo, si por cualquier circunstancia te ves privado de agua y comida, esa sed y ese hambre son estresores biogénicos. ¿Vale? El organismo detecta una situación de emergencia ante la cual tiene que encontrar una solución. Y el calor extremo y el frío extremo también son estresores biogénicos. El procesamiento psicológico del estrés implica 3 momentos. La primera, reacción afectiva de preparación. Después, segundo momento, valoraciones sobre las demandas de la situación, las posibilidades y los recursos. Y el tercer momento, movilización de esfuerzos y recursos para afrontar esos retos, ¿no? Explico un poquito. La primera reacción afectiva de preparación
es para responder a las condiciones ambientales. Básicamente consiste en un activar recursos pero sin seleccionar ninguno. Es como una primera, por eso se dice primera reacción afectiva, quiere decir, ¿dispongo de recursos o no? Básicamente. Valoraciones sobre las demandas de la situación, comparándolas con experiencias anteriores. Las posibilidades que tienes de responder y los recursos con los que cuentas para afrontarlas, esas demandas. Pues consiste básicamente, al final de ese conjunto de valoraciones, haces una selección de recursos, ¿no? Bueno, me puedo desenvolver más o menos así, ¿no? Puedo ir apañando así y tal. Y el tercer momento, movilización de esfuerzos y recursos para afrontar los retos planteados y evitar daños y amenazas previstas, pues ya pone en marcha una motivación más concreta y una aplicación de una estrategia ya más definida, ¿no? La Organización Mundial de la Salud define estrés como el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. ¿Vale? Digamos que el proceso psicológico adaptativo se pone en marcha por un conjunto de reacciones fisiológicas previas, que es lo que va más asociado con ansiedad. O sea, si tú empiezas a notar que estás sudando, que estás respirando entrecortadamente, que el latido cardíaco también se te ha alterado, tal, porque hay una reacción previa de ansiedad. Y cuando ya empiezas a imaginar cómo puedes resolver esas demandas, en función de que tú encuentres recursos cognitivos, habilidades emocionales, etcétera, para responder a esas demandas, vas a ser capaz de calmar esa ansiedad y seguir adelante con la puesta en marcha de la estrategia, o se te va a disparar la ansiedad y va a desencadenar un proceso de estrés. Básicamente. Es un proceso psicológico complejo que se activa ante una exigencia al organismo, frente a la cual éste no tiene información o capacidad para darle una respuesta adecuada, generando un mecanismo de emergencia. Afrontamiento. Sería el conjunto de esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales que se desarrollan para manejar las demandas específicas, externas e internas, quiere decir que el ambiente te demanda un tipo de respuestas adecuadas, pero claro, al haber perdido tu equilibrio interno, tu bioquímica, digamos, pues también tienes que dedicar energía, recursos a restaurar ese equilibrio, ¿no? Son demandas internas. Vuelvo a lo que decía. Conjunto de esfuerzos, tanto cognitivos como comportamentales, que se desarrollan para manejar las demandas específicas, tanto externas como internas, que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos propios. Las demandas prolongadas de respuestas de afrontamiento agotan tanto la energía biológica como la psicológica y limitan los recursos de todo el organismo. Aquí, pues, quizá conviene recordar que no es que haya una energía biológica distinta a una energía psicológica. La energía es siempre lo mismo, esa energía. Depende de dónde tú pongas el foco, va a ser energía más biológica o energía más psicológica. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, lo que funciona normalmente es un tipo de energía biológica que lo que hace es reparar los daños del organismo durante el día, durante la jornada vivida. Tú estás ahí durmiendo inconsciente y hay una reparación biológica de los tejidos, reparación fisiológica.
Cuando está el cerebro tiene sus procesos también, como las diferentes fases del sueño, y también hay cierta activación psicológica, pero no es comparable a la activación psicológica que hay durante la vigilia. Simplemente para recordar que no hay distintos tipos de energía biológica o energía psicológica. Simplemente que depende de donde tú tengas puesto el foco de atención. Y dice eso, que agotan tanto la energía biológica como la psicológica y limitan los recursos de todo el organismo. El hecho de estar durante un largo tiempo demandándole al organismo estas respuestas de afrontamiento. Algunas estrategias de afrontamiento útiles son, he recogido las que me han parecido más útiles. Reevaluación positiva de la situación. Hay muchas veces que la percibes de manera inicial de una manera, porque estás en tus rutinas, en tus dinámicas, tal, y en un primer momento te parece que va a ser una sobrecarga excesiva, pero después de un momento de pausa y de reflexión, le ves otro punto de vista. Es una reevaluación positiva. A lo mejor ves la situación, dices, bueno, si me desapunto del gimnasio y tal, tengo más energía y más recursos para atender este problema y puedo obtener aprendizajes de esto, por ejemplo, ¿no? Planificación. Pues planificarte bien tus actividades para resolver esa emergencia. 3. Desarrollo personal, quiere decir que puedes buscar libros, información que te ayuden a tener más recursos. Y 4. Resolución del problema, que puede ser muy, muy obvio, ¿no? Claro, resolver el problema ya, pues, acaba con el proceso de estrés, pero que no es tan fácil, quiero decir, que requiere entrenamiento, requiere aprender y practicar un poquito, resolver problemas. Consecuencias del estrés. La respuesta de estrés está determinada completamente por el sistema nervioso central, ¿vale? Quiere decir cerebro en su conjunto, para diferenciarlo del periférico. Periférico está más a las órdenes, ¿no?, del central. Conjuntamente con la coordinación que éste ejerce sobre los 3 sistemas corporales encargados de mantener la homeostasis del organismo, quiere decir su equilibrio básicamente, ¿no? El sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso endocrino y el sistema inmune. Para recordaros un poquito, el sistema nervioso autónomo quiere decir que no requiere control consciente. Funciona aunque tú no le pongas atención, quiere decir, por ejemplo, la respiración. Tú puedes tener control sobre la respiración, pero aunque estés estudiando, trabajando, no necesitas poner el foco en cómo estoy respirando. Si no quieres, no necesitas poner atención ahí. Funciona de forma autónoma, es lo que quiere decir sistema nervioso autónomo, como el latido cardíaco. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene 2 ramas, la simpática y la parasimpática. La simpática se ocupa básicamente de activar al organismo y la rama parasimpática se ocupa básicamente de relajarlo. El sistema endocrino, que aquí está desgranado como una cosa aparte, pero hoy en día ya se entiende como un sistema mucho más amplio, que es sistema psiconeuroendocrino. Quiere decir, los pensamientos influyen en las sinapsis del cerebro, que a su vez influyen sobre la activación de las distintas glándulas del cuerpo. Aquí, si dice solamente sistema endocrino, hace referencia solamente a las glándulas, pero matizo esto, ¿no?, que hoy en día no se entiende como algo separado, sistema endocrino ahí a su bola, sino que es un sistema psiconeuroendocrino. Y el sistema inmune, que básicamente, pues, o sea, sistema endocrino yo lo expliqué cuando hablé de los chakras. Hay uno por cada nivel, menos el chakra de la corona, que no tiene ninguna glándula asociada, pero bueno,
digamos que para compensar, en el sexto chakra hay dos glándulas, la pituitaria y la pineal. Al final haces cuenta si salen 7 glándulas. Y el sistema inmune estaría más centrado en el cuarto chakra, que es el que está el corazón y el centro de todo el organismo. Y aquí están las glándulas propias del sistema inmune, que son el timo y el bazo. Muy escuetamente. Tampoco esto lo digo para que entendáis un poquito cuando se activa una respuesta de estrés. Es una respuesta compleja. Se compromete el sistema inmune, que es nuestro núcleo. Vale, repito un poquito, a lo mejor con tanto explicación. La respuesta de estrés está determinada completamente por el sistema nervioso central, conjuntamente con la coordinación que éste ejerce sobre los 3 sistemas corporales encargados de mantener la homeostasis: el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y el sistema inmune. Dicha respuesta incluye neurotransmisores centrales y periféricos. Concretamente, ¿qué tipo de neurotransmisores? Principalmente noradrenalina, que segrega la rama simpática del sistema nervioso autónomo, quiere decir, cuando necesitamos activar al organismo. Así como liberación de hormonas, en cuyo caso intervienen las glándulas suprarrenales, quiere decir que son glándulas que están situadas encima de los riñones y secretan adrenalina en su parte medular, quiere decir en el núcleo de esa glándula, y glucocorticoides, principalmente cortisol, que es la hormona, el glucocorticoide más abundante en el organismo humano, en su parte cortical, quiere decir la corteza de esa glándula. De manera que, según necesita el organismo activación fisiológica para responder a esas demandas ambientales, empieza con el neurotransmisor noradrenalina, ¿vale? El organismo se activa. Si ve que con esa activación no es suficiente para satisfacer las demandas ambientales, va a combinarse con otras enzimas y compuestos para sintetizar adrenalina ya por parte de las glándulas suprarrenales, y ya cuando interviene el cortisol es ya un proceso de estrés, digamos, que amenaza el propio equilibrio, ¿no?, del cuerpo. Digamos que hasta la adrenalina, que tampoco son, o sea, lo menciona así el libro y tampoco es el nombre el nombre técnico más apropiado, porque adrenalina es un nombre comercial. Lo lógico, lo más apropiado hubiese sido decir norepinefrina y epinefrina. Pero bueno, así lo dice el libro y yo no he querido complicarme tampoco. La gente de hecho le suena más noradrenalina y adrenalina. Y el cortisol, pues casi todo el mundo lo identifica ya, ¿no?, como la hormona del estrés. Entonces aquí aclaro un poquito 2 conceptos, el de homeostasis y el de alostasis, que en conjunto pues se encargan de mantener el equilibrio del organismo. Homeostasis hace referencia a la tendencia del cuerpo a mantener un estado constante, unas constantes vitales, la propiedad para mantener las constantes biológicas y las funciones fisiológicas dentro de unos márgenes adecuados, a pesar de las alteraciones que puedan ejercer agentes externos e internos. Y la alostasis es el mecanismo de regulación flexible que permite aprender y adaptarse a las circunstancias cambiantes. ¿Vale? La homeostasis es más la tendencia a mantener un equilibrio, unas constantes, y la alostasis es el mecanismo que te permite aprender de los cambios que vives. Vale, aquí se va a dar una definición de un concepto muy relevante para entender el estrés y luego ya una conclusión antes de pasar a los apartados del libro de inteligencia emocional. El concepto en cuestión es el de síndrome general de adaptación.
Es un síndrome, es un cuadro, digamos. Un cuadro patológico. Síndrome general de adaptación. Cuadro patológico en cuanto llega a la tercera fase, ¿vale? Son 3 fases. Este síndrome general de adaptación es un patrón de respuesta no específica que implica un esfuerzo del organismo para adaptarse y sobrevivir. Patrón de respuesta no específica quiere decir que no se puede dar una descripción de consiste en este tipo de respuestas y de comportamientos y de activación fisiológica ni nada. Respuesta inespecífica quiere decir que cada organismo responde al estrés a su manera. Patrón de respuesta no específica que implica un esfuerzo del organismo para adaptarse y sobrevivir. Es un síndrome o conjunto de reacciones que consta de 3 fases. Una primera reacción de alarma, un estado de resistencia y una fase de agotamiento. En la reacción de alarma, pues vemos reacción ante condiciones para las que no está adaptado. Entonces, este tipo de reacción de alarma activa los ejes neural y neuroendocrino. Quiere decir, eje neural, quiere decir sobre todo sistema nervioso central, y neuroendocrino, pues quiere decir que activaría hasta la noradrenalina, el neurotransmisor, ¿vale? Activa al organismo. Estado de resistencia, al que se llega cuando las condiciones estresantes se mantienen y el organismo no es capaz de sostener la activación que implica la reacción de alarma. Activación del eje endocrino, quiere decir que ya implica las glándulas suprarrenales, la adrenalina y el cortisol. En la fase de agotamiento hay una pérdida del pseudoequilibrio obtenido en la fase anterior. El organismo se agota por falta de reservas, llegando en último extremo al estado de coma y la muerte. Bueno, esto del estado de coma y la muerte interpreto que se refiere a, por ejemplo, las investigaciones con animales, que se ha visto que a unos niveles elevados de estrés el animalito con el que han experimentado entra en estado de coma o muere, ¿no? En humanos, que no descarto que pueda ocurrir esto, que un organismo que esté sometido a unos niveles exagerados de estrés entre en coma y muera, no lo descarto. Creo que lo más probable es que entre en lo que se llama un estado inmunodeprimido. Quiere decir que le bajan tanto las defensas de su sistema inmune que se vuelve vulnerable a infecciones tipo resfriados, cualquier virus, cualquier bacteria le hace perder su salud, ¿no? Eso, estado inmunodeprimido, básicamente eso, aunque puede ser más complejo, ¿no? Puede dar lugar a una enfermedad autoinmune también. Vale, y como conclusión, el estrés es primariamente positivo, puesto que es un proceso adaptativo que actúa como energizante y motivador para una amplísima gama de actividades humanas. Secundariamente sería negativo cuando el organismo no encuentra la forma de recuperar el equilibrio, adaptarse a la nueva situación o cuando el estrés al que se somete al organismo excede a su capacidad de adaptación. Bueno, creo que se ha entendido bien esta síntesis de información que he recogido aquí y su relación con la ansiedad. Y ahora vienen los apartados del libro de inteligencia emocional que me parece que añaden contexto a todo esto. Hay un primer apartado que se llama Estrés y enfermedad. Otro que se titula Beneficios clínicos de los sentimientos positivos. El tercero, Valor clínico de las relaciones interpersonales. Y el cuarto, el poder curativo del apoyo emocional. Aquí hay más. El poder curativo del apoyo emocional y es que es largo ese apartado último.
Habla también de medicina. Entonces, estrés y enfermedad. El estrés compromete la función inmunológica. Ya lo hemos explicado. Entonces, incrementa la vulnerabilidad ante infecciones víricas. Aumenta la formación de placa que deriva en arteriosclerosis. Acelera formas de trombos que pueden causar infarto de miocardio. Fomenta la manifestación de diabetes tipo 1 y el curso de la de tipo 2. Desencadena ataques de asma y los agrava. Acelera la metástasis, por ejemplo en casos de cáncer. Puede contribuir a la ulceración del tracto gastrointestinal y empeorar los síntomas de la colitis ulcerosa y la inflamación intestinal. En el cerebro puede provocar lesiones del hipocampo y afectar a la memoria. ¿Vale? Todo esto el estrés. En el libro no se menciona nada, por ejemplo, de la caída del cabello, pero a las mujeres se nos puede caer el cabello de estar sometidas a estrés prolongado. En el caso de los hombres tiene otras causas más relacionadas con un exceso de testosterona, creo recordar que básicamente es por eso que se les cae. Porque ellos en el estrés se desenvuelven mejor, o sea, para ellos es una cosa como motivadora estar sometidos a cierto estrés, pero nosotras no lo vivimos igual. Vale, la ansiedad se refiere como base del estrés, es decir, una ansiedad que no es normal. No solo provoca debilitamiento de la respuesta inmune, sino que también tiene efectos negativos sobre el sistema cardiovascular. Es que, claro, por eso yo decía antes, lo del sistema de chakras permite entender mejor todo, porque lo interconecta todo, no como diciendo este sistema por aquí, este sistema por acá, ¿no? Sistema cardiovascular, por ejemplo, cuando yo estudiaba, nos lo exponían como una cosa aparte del sistema inmune, pero es que claro, a ti te baja la frecuencia del latido cardíaco, es normal que te baje todo la capacidad defensiva del organismo, ¿no? La irritabilidad crónica y los episodios repetidos de cólera incrementan el riesgo de enfermedad coronaria en hombres, mientras que para nosotras las emociones más letales son la ansiedad y el miedo. Las técnicas de relajación orientadas a reducir directamente el grado de excitación fisiológica, o quizá más apropiado de activación fisiológica, ¿vale? Quizás se utiliza excitación para dar cuenta del exceso de activación. Puede ser. Las técnicas de relajación se utilizan como tratamiento para aliviar los síntomas de numerosas enfermedades crónicas. El aprendizaje de la relajación permite controlar las sensaciones y evitar así empeorar su condición debido a la angustia emocional y al estrés. ¿Vale? Básicamente, pues, no empeorar el curso de la enfermedad que sea. Si una enfermedad crónica, poco remedio tiene ya, pero aprender a relajarse puede aliviar síntomas y evitar que vaya progresando de manera acelerada, ¿no? Vale, aquí hay un subapartado que se titula El precio clínico de la depresión. Que bueno, ya en el vídeo sobre la tristeza me parece que mencioné algo al respecto. En el vídeo sobre los costes del analfabetismo emocional creo que también se menciona algo, pero no me ha importado aquí incluir también unas líneas por conciencia.
Cuando una enfermedad ha alcanzado cierto grado de virulencia, no parece probable que las emociones puedan tener algún efecto apreciable en su desarrollo. Sin embargo, hay investigaciones que apuntan a que la depresión desempeña un papel relevante, especialmente en lo que concierne a la fase de empeoramiento de la enfermedad. Sus síntomas, incluidos el letargo y la pérdida de apetito, pueden confundirse con síntomas de otras enfermedades. Fallar en el diagnóstico y tratamiento de la depresión, que puede acompañar a otra enfermedad grave, por ejemplo un cáncer de mama, constituye un riesgo añadido para su desarrollo. Quiere decir que comparte síntomas y si el doctor o la doctora fallan en diagnosticar una depresión añadida a ese cáncer, las expectativas no ya de curación, a lo mejor no tiene ya mucho remedio, pero sí de mejorar la calidad de vida de esa persona, ¿no? La vía que conecta la emoción con la condición clínica no es únicamente bioquímica, sino también actitudinal. Creo que se entiende, ¿no? Quiere decir que entre la depresión y la enfermedad no hay únicamente una vía bioquímica de componentes, neurotransmisores, componentes químicos sobre todo, sino que también hay una vía de la actitud. ¿En qué sentido? Pues en que los pacientes depresivos están menos predispuestos a colaborar con el tratamiento y pueden mentir sobre la dieta o lo que les expone mentir sobre la dieta, lo que están comiendo, por ejemplo, lo que les expone a un riesgo todavía mayor. La depresión parece tener también cierta incidencia sobre las enfermedades cardíacas. Una posible explicación es que incide directamente en la variabilidad del latido cardíaco, aumentando así el riesgo de arritmias fatales. ¿Vale? Quiere decir pues que tiene mayor riesgo de infarto si estás deprimido. El corazón no late con normalidad ni con alegría, late forzado. O sea, una persona deprimida no le encuentra sentido a su vida. Entonces el corazón de alguna manera lo refleja. Segundo apartado, beneficios clínicos de los sentimientos positivos. La ansiedad y la irritabilidad crónicas aumentan la susceptibilidad a un amplio abanico de enfermedades. Y aunque la depresión no constituye causa directa de otra enfermedad, interfiere en el curso de su recuperación y aumenta también el riesgo de mortalidad. La gama opuesta de emociones, que es decir, las emociones positivas, puede ser hasta cierto punto tonificante. No está claro aún si las emociones positivas son curativas por sí mismas o si la risa y la felicidad pueden por sí solas invertir el curso de una enfermedad grave. Su efecto es muy sutil y estudios realizados constatan el papel que desempeñan en el conjunto de variables que afectan al curso de una enfermedad. Este libro, creo recordar que Inteligencia Emocional es del 95. Quiero pensar que habrá investigadores que hayan visto el filón de esto de las emociones positivas. Pero yo creo que sí, hay seguro, haylos seguramente. Me refiero que ya sean en un número tan considerable que estemos próximos a ver un cambio notable en todos los ámbitos, teniendo esto en cuenta, ¿no? Cómo nos influyen los sentimientos y las emociones positivas. Cambio en todos los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en todos. Ventajas del optimismo. Es un subapartado. En un estudio se evaluó el grado de optimismo o pesimismo de 122 hombres que habían sufrido un primer ataque cardíaco. 8 años después,
21 de los 25 más pesimistas habían muerto, mientras que solo fallecieron 6 de los 25 más optimistas. Hay una diferencia significativa, ¿no?, entre una actitud u otra. El estudio pone de relieve la importancia de la actitud mental, que es mejor predictor de supervivencia que otros factores clínicos. Quiere decir, por ejemplo, en qué grado puede complicar otras patologías, ¿no? La actitud mental lo explica mejor. La esperanza, pariente cercana del optimismo, también es un factor curativo. Las personas esperanzadas se muestran más capaces de superar los retos que presenta la vida, incluyendo los problemas mentales, por ejemplo, trastornos de ansiedad. Resulta especialmente relevante en el caso de parálisis por lesión de médula espinal. El modo en que la persona reacciona emocionalmente ante este hecho tiene profundas consecuencias en el esfuerzo que invierte para mejorar su funcionalidad física y social. Hay una hipótesis que sostiene que el pesimismo aboca a la depresión y que ésta a su vez afecta a la resistencia del sistema inmune frente a infecciones y tumores. La teoría afirma que... es otra teoría, pero vamos, están relacionadas. Otra teoría afirma que las personas pesimistas tienen hábitos más perjudiciales para su salud. Pues que fuma más, que bebe más, que no cuida su dieta, no descansa suficiente, tiene malos hábitos, ¿no? Quizás se pueda ya demostrar que la fisiología de la esperanza supone una ventaja biológica en la lucha del cuerpo contra la enfermedad. Aquí termina el subapartado diciendo, destaco la etiqueta esta de fisiología de la esperanza. Quiere decir, yo creo que ya estamos en condiciones, por la tecnología que ya se han desarrollado, de ver qué pasa en los tejidos del organismo cuando una persona es capaz de mantener la esperanza, tener una actitud positiva, optimista ante la vida. Tercer apartado, valor clínico de las relaciones interpersonales. El aislamiento social, la sensación de no tener a nadie con quien compartir los sentimientos o mantener cierta intimidad, duplica las probabilidades de contraer una enfermedad y de morir. Supone un importante factor de riesgo para la salud, mientras que los vínculos emocionales constituyen un elemento protector. La mera presencia de otra persona puede reducir la ansiedad y el malestar físico de personas ingresadas en una unidad de cuidados intensivos. El reconfortante efecto de la presencia de otra persona puede disminuir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, y también la secreción de ácidos grasos que bloquean las arterias. Se está refiriendo a una persona que simplemente está al lado acompañando, no habla ni interactúa con ella, que no necesita hacer gran esfuerzo, quiere decir, solamente estar presente. Los hombres soportan peor el aislamiento que nosotras. Los hombres solitarios son entre 2 y 3 veces más propensos a morir que quienes mantienen estrechos lazos con los demás. En mujeres solitarias es solo 1,5 veces más propensas que las más sociales. Esta diferencia puede radicar en que nosotras tendemos a establecer relaciones emocionalmente más próximas que ellos y que tal vez por ello necesitamos menor cantidad de relaciones. Esto es una observación importante, lo de las relaciones estrechas, próximas. Al fin y al cabo, relaciones de calidad. No interesa tener muchas relaciones superficiales porque se te va la energía y no compartes tampoco intimidad ni puedes confiarle asuntos muy privados y no te aportan lo mismo, ¿no? La soledad no significa aislamiento. Muchas personas viven retiradas o tienen muy pocos amigos.
y se sienten satisfechas y gozan de una salud excelente. El aislamiento que implica riesgo clínico consiste en una sensación subjetiva de desarraigo, es decir, de haber perdido las raíces, los principios básicos fundamentales de lo que es la vida en armonía. Consiste en una sensación subjetiva de desarraigo y de no tener a nadie a quien recurrir. Esta soledad resulta terrible debido al creciente aislamiento producido por la televisión y el declive de hábitos sociales como pertenecer a una asociación o visitar amigos. La calidad de las relaciones, así como su frecuencia, resultan claves para disminuir el estrés. Y las relaciones negativas o tóxicas tienen un precio muy elevado. Contar con personas en quien confiar y con las que poder hablar, que puedan ofrecernos consuelo, ayuda y consejo, nos protege del impacto letal de los traumas y contratiempos de la vida. A veces simplemente necesitamos sentirnos escuchados y comprendidos, ¿vale? No hace falta que tengas muchos amigos, ni que los que tengan te comprendan a la perfección, simplemente que tengan tiempo para escucharte y que te hagan sentir comprendida o comprendido. Las discusiones conyugales, por ejemplo, inciden negativamente en el sistema inmune. Las relaciones más importantes y que más incidencia tienen sobre nuestra salud son las que mantenemos con las personas con quienes convivimos, las relaciones más significativas. Incluyo esto un poquito para recordar que hay que cuidarlas, que las relaciones no se mantienen solas. Hay que cuidar mucho las palabras que se emplean, cuidando de no herir a la otra persona, que se sienta comprendido o comprendida, que tenga la sensación de que la sigues, en el sentido de que no necesitas recordarle ciertas cosas porque esa persona ya te conoce. Esa cercanía, ¿no? Apartado cuarto, el poder curativo del apoyo emocional. Que este es el apartado más extenso y que termina hablando de la medicina. El poder curativo del apoyo emocional. Expresar nuestros sentimientos es una excelente medicina para el corazón apesadumbrado. Por ejemplo, hablar de los problemas que más nos preocupan con una amiga o un amigo cercano. O dedicar 15-20 minutos al día durante 5 días a escribir sobre algo que podríamos titular la experiencia más traumática de toda su vida, ¿no? O de una situación presente especialmente apremiante. Puede fortalecer la función inmune. Es decir, expresarlo de alguna manera alivia la sobrecarga de esa situación estresante. La pauta más saludable de exteriorización de sentimientos problemáticos comienza cargada de tristeza. Es decir, al inicio la persona te va a parecer un plomo de decir, madre mía, yo no puedo con la pena que me está contando, ¿no? O incluso tú, si estás escribiendo lo que te pasa, pues es posible que llores, es posible que se te haga un nudo en la garganta, se te bloquee el estómago, se te ponga dolor de cabeza. O sea, la tristeza es un dolor, una pena, tienes que sacarlo de alguna manera. Decía que la pauta más saludable de exteriorización de sentimientos problemáticos comienza cargada de tristeza, ansiedad, irritabilidad o cualquier otro tipo de sentimiento implicado. Pero a lo largo de los días prosigue estableciendo un hilo narrativo que permite dotar de sentido al trauma o problema en cuestión. Y esto es importante, dotarle de sentido a ese problema o esa cuestión, esa situación. Este proceso equivale a lo que ocurre en ciertos tipos de psicoterapia. En un estudio con mujeres aquejadas de metástasis avanzada de cáncer de mama, se demostró la incidencia clínica del apoyo emocional.
¿De qué manera? Pues pacientes que recibieron apoyo psicológico sobrevivieron el doble de tiempo que quienes afrontaron a solas la enfermedad. Todas recibieron el mismo tratamiento médico. La única diferencia consistió en que algunas acudían también a grupos de encuentro en los que podían sincerarse con otras mujeres que comprendían perfectamente sus problemas y que estaban dispuestas a escuchar sus penas, sus miedos y su impotencia. Y esto es fundamental, lo que decía antes, sentirse escuchada. Promover una atención médica emocionalmente inteligente. Aquí viene un poquito una llamada de atención y hay varios subapartados. Promover una atención médica emocionalmente inteligente hacia una medicina que cuida a sus pacientes. Esos son los dos subapartados. Muchos pacientes experimentan impotencia para plantear cuestiones que les afectan directamente. Cada persona tiene una media de 3 preguntas que hacer al médico, pero solo logra plantear la mitad de sus dudas. Y las preguntas sin respuesta generan más dudas, miedos y más impotencia, despertando así todo tipo de resistencias a emprender tratamientos que no comprenden. Con lo cual, si tienes una ansiedad patológica añadida a una enfermedad, pues ir a la consulta del médico y salir con más dudas de las que entrabas, a lo mejor hasta te complica la enfermedad, ¿no? La medicina debería ampliar su perspectiva sobre la salud hasta incluir la realidad emocional de los pacientes. La rutina médica habitual debería incluir información detallada que permita al paciente adoptar con mayor conocimiento decisiones más adecuadas. A ver, yo entiendo que los médicos y los doctores y doctoras de hoy en día están estresados, pero no entro en el estrés de los médicos por no extenderme. A lo que quiero llegar con estas líneas es a concienciar tanto a los pacientes como a los que todavía no lo somos, no tenemos dolencias que nos obliguen a ir con cierta frecuencia al centro de salud, a concienciar en general del problema que hay aquí. Porque yo sé al grano que quiero llegar, que el problema no es de los propios médicos, de sus, ¿cómo decir? De sus terapias, de sus técnicas, de su enfoque al tratar. Es del sistema. Es donde que no quiero que ningún médico se me enfade porque digo esto son líneas que comprimen lo que se dice en este tema de inteligencia emocional, que me parecen claves, que no es poner el dedo acusatorio sobre los médicos, sino sobre la posibilidad de mejorar su formación y la atención que prestan. La medicina debería ampliar su perspectiva sobre la salud hasta incluir la realidad emocional de los pacientes. La rutina médica habitual debería incluir información detallada que permita al paciente adoptar con mayor conocimiento decisiones más adecuadas. Hay servicios informatizados que ofrecen información médica relativa a cada caso, facilitando la comprensión, en la medida de lo posible, de las decisiones tomadas por sus médicos. Y también hay programas que enseñan a los pacientes a plantear las dudas que más les interesan, que no se dé esa situación de salir con dudas de la consulta. Y yo entiendo que los médicos pueden tener estrés por la sobrecarga, porque tienen muchos pacientes que atender en una mañana y solamente tienen 5 minutos para atender a cada paciente, pero con la digitalización y la informatización de ciertos servicios, el paciente podría tener información más detallada sobre su caso y tomar decisiones con mayor conocimiento, ¿no? El periodo que precede a una intervención quirúrgica
o a pruebas intrusivas o dolorosas está cargado de tensión y ansiedad para el paciente. Constituye una oportunidad para abordar las dimensiones emocionales del problema. Algunos hospitales desarrollaron programas preoperatorios que ayudan a pacientes a mitigar sus temores y a asumir de buen grado posibles molestias, enseñándoles técnicas de relajación, respondiendo adecuadamente a dudas que pueda suscitarles la intervención, etc. Quienes reciben este tipo de tratamiento emocional se recuperan de la intervención quirúrgica entre 2 y 3 días antes que el resto. La enseñanza y aprendizaje de la relajación puede ayudar a que el paciente sepa manejar la angustia que le producen los síntomas de la enfermedad, así como emociones negativas que pueden derivar de dichos síntomas. La Clínica para la Reducción del Estrés en la Universidad de Massachusetts ofrece a los pacientes un curso de 10 semanas de duración sobre yoga y desarrollo de la atención. Que es clave el tema de enfocar la atención. ¿Dónde pones el foco? Para conseguir este autodominio del que hablo desde el inicio. La atención, el proceso fundamental. El objetivo de este programa apunta a la toma de conciencia de las propias emociones y la práctica cotidiana de la relajación profunda. La relajación y el yoga forman parte integral también de un innovador programa desarrollado para el tratamiento de enfermedades cardíacas. El entrenamiento en técnicas de relajación de este programa intenta sacar partido de lo que se denominó respuesta de relajación, que es el opuesto fisiológico de la tensa excitación que tanta incidencia tiene en un amplio abanico de condiciones clínicas. Esto de la respuesta de relajación se puede hacer otro vídeo específico de este tema. Es que se aprende, no es que tengamos la mayoría, bueno, me incluyo porque yo he pasado por ahí, ahora ya no. Un problema de ansiedad, de nervios que no sabemos controlar. Es que no nos enseñan, es que es un modo de vida, un estilo de vida que se nos impone, el ir acelerados, es un sistema que nos explota. Entonces, me parece importante destacarlo como un objetivo vital para tener buena salud y buena calidad de vida, aprender esta respuesta de relajación. La presencia de una enfermera o de un doctor empáticos y atentos, esto lo dice así el libro, puede ser enfermero y doctora. Pero para no liarme y entendiendo que es lenguaje inclusivo, el libro dice enfermera y doctor, pero vamos, que puede ser enfermero y doctora perfectamente, ¿no? La presencia de una enfermera o de un doctor empáticos y atentos con sus pacientes, capaces tanto de escuchar como de hacerse oír, implica cultivar una atención médica centrada en la relación y reconocer que la relación médico-paciente constituye un factor extraordinariamente significativo para el buen curso de la enfermedad. Bueno, buen curso de la enfermedad yo hubiera dicho para posibilitar el proceso curativo, ¿no? En la medida de lo posible. Bueno, lo dice después, sí. Para el buen curso de la enfermedad y el proceso curativo. Dicha relación se vería fomentada más ampliamente si en la formación de futuros médicos se incluyese conocimiento básico sobre inteligencia emocional, especialmente respecto a la toma de conciencia de uno mismo, quiere decir, básicamente emociones, qué emociones estoy sintiendo, cómo se pueden sentir los demás cuando yo hago determinadas afirmaciones en determinado tono, estas cosas, ¿no? Toma de conciencia de uno mismo y habilidades esenciales como la escucha y la empatía. Y aquí
voy a incluir, aunque no lo dice el libro, a psicólogos y a psicólogas que no se libran de esta necesidad de ampliar su formación, porque si tú vas a ver a una psicóloga, un psicólogo o psiquiatra, porque tienes un problema, y este profesional se limita a decirte tómate esto, esto otro, en el caso de que sea un psiquiatra o una psiquiatra. Y si es un psicólogo o psicóloga te puede decir, pues puedes hacer esto, prueba a hacer esto otro y tal. Pero en ningún momento tú escuchas algo parecido a comprendo tu dolor. Las sensaciones es de desconexión, de yo no significo para nada para esta persona. Es como si le diese igual que me muriese, me suicidase. O sea, le da, no me transmite en ningún momento que yo sea necesario en su vida, cuando tú a lo mejor es una persona que desarrolla un trabajo tan importante como el suyo, ¿no? Pero esa atención tan despersonalizada, tan deshumanizada, que en todo momento te hace sentir como que eres tú la persona que necesita su ayuda, él o ella no te necesitan para nada. Esto no solamente no te ayuda, sino que te puede empeorar la situación, o la enfermedad o el trastorno. Entonces, mucho ojo con esto de la escucha y la empatía. A mí, si no me transmites en ningún momento ese compartir un dolor, pues decir eso, comparto tu dolor, comprendo tu dolor, no me ayuda en absoluto. Ya puede darme la mejor terapia en otro sentido, no es una persona que me transmita confianza, cercanía. Lo digo por incluir también a estas profesiones en esta observación. Vale, y el último apartado, hacia una medicina que cuide a sus pacientes. Para que la medicina llegue a reconocer el verdadero impacto de las emociones, tendría que considerar las principales implicaciones de los descubrimientos científicos realizados en este sentido. Y se hacen dos apartados. En el primero, una de las medidas preventivas más eficaces es ayudar a las personas a gobernar mejor sus sentimientos perturbadores como la ira y la tristeza. Una manera de lograrlo sería comenzar a tomar conciencia de los saludables efectos preventivos de la educación infantil en los rudimentos básicos de la inteligencia emocional, para que puedan convertirse en hábitos que perduren toda la vida. El dominio de las complicaciones emocionales provocadas por el estrés conlleva ventajas médicas que todo el mundo puede aprovechar. Esto se conoce más coloquialmente como habilidades en el manejo del estrés. Pero cuanto antes tenga lugar esa intervención temprana en niños pequeñitos, niños y niñas de por lo menos 6 añitos, empezarles a hablar de lo que es las emociones, la alegría, la tristeza, no sé, es que si me apuráis incluso antes, pero vamos, por no meterme ahora en ese detalle, a niños pequeñitos les tienes que dar este tipo de educación en forma inteligencia emocional. Y en un segundo lugar, muchos pacientes se beneficiarían si además del tratamiento estrictamente médico recibieran también atención psicológica. Cuando una enfermera o un médico consuelan y reconfortan a un paciente angustiado, se presta una atención médica más humanizada. A pesar de la ingente cantidad de investigaciones que subrayan la conexión entre cerebro emocional y sistema inmune y la importancia de considerar las necesidades emocionales del paciente, aún demasiados médicos siguen reticentes a reconocer que las emociones tienen relevancia clínica.
Hay médicos y enfermeras entregados que brindan a sus pacientes una atención sensible y compasiva, pero la cultura médica depende cada vez más de imperativos comerciales y propicia situaciones en las que este tipo de atención es un bien cada vez más escaso. Voy a ir leyendo ya porque ya me alargo demasiado. Bueno, no es que me alargue yo, es que los temas de hoy eran así densos. Ya para terminar, una medicina más humana también conlleva ventajas económicas. El tratamiento de la angustia emocional, que previene o retarda el brote de la enfermedad y acelera el proceso de recuperación, supondría un considerable ahorro en el presupuesto destinado a gastos sanitarios. Este tipo de atención también consigue que el enfermo se sienta más satisfecho con su médico y con el tratamiento que se le administra. Cuando los pacientes pueden elegir entre distintos planes de salud, el grado de satisfacción de este forma parte integral de esta decisión, ya que las experiencias positivas suelen traducirse en fidelidad. Quiere decir, quieres que te trate el mejor médico. Y cuando eso no es posible, uno de los mejores, ¿no? El mejor posible o la mejor doctora posible. Y esto pues al final es lo que se traduce en lo que mencionaba antes, relación médico-paciente próxima, ¿no? Decía, relaciones de... No sé cómo decía exactamente. Bueno, es igual, no lo encuentro ahora. Una relación médico-paciente basada en la relación entre ambos, no en... Atención médica centrada en la relación, no en me viene un organismo estropeado, sino yo, doctora con este nombre, este DNI, esta personalidad, tengo X pacientes y conozco a todos ellos en cierta medida y me relaciono con ellos. Eso es una atención de calidad, una atención médica de calidad. Vale, experiencias positivas suelen traducirse en fidelidad. La ética médica debería promover este tipo de enfoque. Un editorial del Journal of the American Medical Association sobre un informe que subraya que la depresión quintuplica la posibilidad de un desenlace fatal tras haber experimentado un ataque cardíaco, destaca: dada la manifiesta evidencia de que factores psicológicos tales como la depresión y el aislamiento social suponen un importante riesgo añadido para los pacientes aquejados de una enfermedad coronaria, sería una grave falta de ética dejar sin tratar este tipo de factores. Los descubrimientos realizados sobre la relación entre emociones y salud ponen en evidencia la inadecuación de un planteamiento que suele descuidar la forma en que se siente la gente en su lucha contra la enfermedad grave o crónica. Es momento de que la medicina aproveche la relación entre emoción y salud para que lo que hoy es aún una excepción termine siendo una regla general de la práctica médica futura. Humanizando la medicina, potenciamos la rapidez de la recuperación, si es que tiene posibilidad de recuperarse ese paciente. Tiene que ser una medicina más humanizada. La compasión, que no se limita a sostener la mano ajena, escribe un paciente en una carta abierta a su cirujano, es una medicina excelente. Y hasta aquí el contenido de hoy, que yo entiendo que tiene un grado de complejidad elevado. He hecho todo lo posible por simplificarlo y comprimirlo al máximo, y espero que os sea útil y que lo aprovechéis al máximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.